Salmo 12, versículo número 1. Dice la Biblia: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Vamos a orar. Señor Dios, te queremos dar gracias por tus bondades para con cada uno de nosotros. Tú has sido fiel, Señor, y prueba de ello, Dios, es que nos permites un domingo más reunirnos en torno a tu palabra. Gracias porque cuando disponemos nuestro corazón, Dios, para escuchar tu palabra, para entonar estos himnos, Señor, para estudiar la Escritura, no salimos iguales, somos edificados. Ayúdanos, Señor, en esta hora a estar atentos a tu palabra, Dios, y permite que cada hermano pueda no solo escucharla, sino atesorarla, hacer la vida en su propia vida. Te rogamos, Señor, que nos edifiques y nos hables a cada uno. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mirando el encabezamiento de este Salmo 12, la Biblia se lo atribuye a David. Dice allí, Salmo de David. Quizá usted no entienda el contexto del libro de los Salmos, pero haciendo un estudio de todo el libro de los Salmos, sabemos que 73 de estos salmos, registrados allí de los 150 que hay, se atribuyen a David. Casi siempre la gente dice, libro de Salmos, bueno, pues entonces David, ¿no? Tenemos 73 salmos escritos por el rey David. Este Salmo 12 comienza con las palabras: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Miren las palabras con las cuales inicia el Salmo 12. Inicia con las palabras: Salva, oh Jehová. ¿Saben ustedes que todo principio real, genuino, verdadero, debería iniciar precisamente con la salvación? Mucha gente quiere empezar la vida cristiana sin la salvación. Es algo raro, ¿no? Todo verdadero principio debería partir de la salvación. Por eso David dice, salva, oh Jehová. ¿Y por qué dice que salva, oh Jehová? Él mira la situación, la condición de la gente del tiempo de él. Y después de mirar que, según lo que menciona el Salmo, hay maldad, hay pecado, hay impiedad, David dice, la única solución para esto es ajustarse al ideal de Dios. ¿Y cuál es? La salvación. La salvación no solo produce un cambio de que ahora tengo otra religión, como algunos piensan, o quizá del lugar donde asistía el domingo, antes iba tal vez a una misa y ahora vengo a un culto evangélico. Eso no es la salvación. La salvación produce una transformación real en la vida. David menciona con él las problemáticas de su tiempo. Parte principalmente en que no hay salvación en algunos. Ven que David dice, salva, oh Jehová. ¿Y por qué salva? Porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Esta problemática que ve David, la falta de piedad, la falta de fidelidad, él dice que han desaparecido. Note eso. Parece que David mira y se da cuenta de que no hay gente piadosa, no hay gente fiel. Y dice David, ¿cómo solucionar esto? Tal vez dándoles un cursillo de cómo ser piadoso y fiel. ¿Cómo arreglar ese problema de la piedad, de la fidelidad que debería estar presente en cada persona? ¿Cómo solucionar ese grave problema? Mire, esto no solo era en el tiempo de David. Hoy más que nunca vemos maldad, inmoralidad, hay impiedad. Pero, ¿qué decir a nivel iglesia? ¿Sabe usted que a veces la iglesia carece de piedad? Hay poca gente fiel. ¿Y dónde está el problema? Una vez más, dice aquí David, debía iniciarse, por un lado, con el asunto de la salvación, reiterando lo que es la salvación. Porque si no es así, hermanos, es imposible ser piadoso y fiel. Hoy deseo predicarles de algo que he titulado de esa manera: ¿cómo ser piadoso y fiel? La gente cree que ser piadoso y fiel quizás sea asumir algunos conceptos religiosos, ¿no? La gente cree que ser piadoso y fiel a lo mejor sea, tal vez, cambiar ciertos hábitos negativos y poner unos positivos. Algunos creen que ser piadoso es a lo mejor comenzar a ser saludable, amigable, quizá tal vez solucionar conflictos con algún vecino, con algún familiar. Y eso es todo lo que encierra para algunos el concepto de ser piadosos o fieles. Pero nada más alejado de la verdad. Este salmo responde a esa pregunta. ¿Cómo entonces ser piadoso y fiel? El versículo 1 nos dice cómo. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. En primer lugar, la respuesta que da este salmo a cómo ser piadoso y fiel es que David tiene muy claro, y debería cada persona tenerlo en cuenta, que para ser piadoso y fiel
Solo esto es posible por una intervención de Dios. Mire, si Dios no interviene en la vida de una persona, imposible que esta persona sea piadosa y fiel. Es una intervención de Dios. Y David dice, hay un problema. No hay fidelidad, no hay piedad. Parece que se han acabado. Él dice, se acabaron. Yo miro a mi alrededor y no veo gente piadosa y fiel. La única forma entonces para ser piadoso y fiel es que Dios intervenga. Y la forma en que Dios interviene para cambiar esta condición de impiedad, de infidelidad, desde luego que tiene que ver con el Dios que salva. Quizás esa es la razón por qué algunos de los que me escuchan aquí, cero piedad. Entiéndase piedad, vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, porque puede haber gente que tenga religión. Tal vez alguno de los que está aquí tenga alguna religión. Usted quizá religiosamente acostumbra a leer algo de la Biblia, puede ser religiosamente. O de vez en cuando asistir a la iglesia. O tal vez de vez en cuando orar. O en su lenguaje, rezar. Pero la verdad es de que la piedad, de acuerdo a la Biblia, tiene que ver con ajustar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Eso es piedad. Lo otro, tenemos que decir lo que es religión. Hay corrupción quizá en algunos. Hay en algunos tal vez falta de piedad. Y para corregir esto, la única forma es una intervención de Dios. Y esta intervención se resume en la palabra salvación. David dice, salva, oh Jehová. Cuando Dios salva, cuando se opera la conversión, la salvación en una vida, esa vida es transformada y llevada de la impiedad a la piedad. Esa vida será transformada de la infidelidad a la fidelidad. Si no es por la intervención de Dios, ninguno de nosotros como seres humanos podríamos ser piadosos. Pero hay gente que quiere ser piadosa, pero no quiere la salvación de Dios. Imposible. Hay gente que quiere hacerse a sí mismo. No, yo creo que siendo buena gente, yo puedo hacerme a mí mismo. Mentira. El hombre día tras día, fuera de la intervención salvífica de Dios, se sumerge en la impiedad. Dicho en el lenguaje del apóstol Pablo en Tito capítulo 2, la gracia de Dios se manifiesta en salvación y nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Eso lo dice Tito capítulo 2, versículos 11 en adelante. Es por la intervención de Dios. Y esta intervención de Dios no es otra, sino a través de la salvación. ¿Desea usted ser piadoso? Pero ¿cómo serlo si no ha habido salvación? ¿Cómo ser piadoso cuando usted no ha experimentado una conversión en su vida? La piedad es nada más ni menos que la intervención de Dios, alineando ese corazón que antes era rebelde, opuesto a Dios, ahora a la voluntad de Él. Eso es piedad. Y es la intervención de Dios. ¿Saben por qué tiene que ser la intervención de Dios? Porque el hombre no puede dejar de ser lo que es. Por naturaleza el hombre es impío, es pecador, es infiel, es deshonesto, es mentiroso, es chismoso, es rebelde, es soberbio por naturaleza. Pero por sobrenaturaleza será lo contrario. Así que si usted quiere en su propia naturaleza dejar de ser todo eso que he mencionado, que es el resultado de la no salvación, imposible. Necesita el hombre por sobrenaturaleza algo que esté por encima de su naturaleza. Su naturaleza es lo que acabo de mencionar: pecado, maldad, depravación. Por sobrenaturaleza sé lo contrario. Así que ¿cómo ser entonces piadoso y fiel? La intervención de Dios. David es muy consciente, y ojalá lo sea cada persona que me escucha en este día, que la única forma de que no se siga repitiendo esa continua de que se acabe la gente piadosa y fiel es que Dios intervenga, y parte de la experiencia de la salvación. Quizás es la razón por qué hay gente que aunque viene a la iglesia no es piadosa. ¿Por qué cree? La piedad no es el resultado de asistir a la iglesia. Puede ser una muestra, pero hay gente que cree que simplemente con el hecho de asistir a la iglesia ya automáticamente se transmite a su vida la piedad. Mentira. La iglesia, la predicación, la exposición de la palabra de Dios lo que hace es llevarlo a eso, darle herramientas. Pero el principio fundamental, la semilla de la piedad, parte de la experiencia de la salvación. Y nadie que no haya experimentado esa salvación en su vida podrá ser piadoso y fiel. De otra manera, el apóstol Pablo lo menciona, que puede haber gente que incluso tenga apariencia de piedad, pero niegue la eficacia de ella. Se puede tener apariencia, y la apariencia puede ser quizás sentarse un domingo en la iglesia, escuchar, leer la Biblia, poner buena cara, tener buena actitud. Eso puede ser una apariencia, pero la realidad de la piedad es el resultado de la salvación. ¿Es usted piadoso? Piense nomás en eso. Si usted me dice que es piadoso, es porque usted está plenamente seguro. Ha entendido el Evangelio, ha Dios intervenido en su vida mediante la experiencia de la salvación.
De lo contrario, tengo que decirle enfáticamente y con la autoridad de la palabra de Dios, usted no es piadoso. Tendrá apariencia, quizá lo máximo será religioso, pero no hay piedad en su vida. Así que entonces David dice en el Salmo 12, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Y lo dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Pero mire la condición, versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Aquí menciona David la condición de los de su tiempo. La condición de los de su tiempo era, su vida se caracterizaba por hablar mentira. Incluso dice la Biblia de que eran de doblez de corazón, labios lisonjeros, y todo eso era reflejo de la falta de piedad. Falta de piedad, falta de la intervención salvífica de Dios. Qué importante, hermanos, entonces que entendamos que a no ser que cada uno de los que esté aquí se asegure de que realmente ha sido salvo, podrá experimentar piedad en su vida y fidelidad. Es difícil que una persona no salva sea fiel al Señor. Si no es fiel al Señor, ¿podrá ser fiel a una iglesia local? Piense nomás en eso. ¿De dónde viene la fidelidad? Créame que por naturaleza el hombre es infiel a todo lo que tiene que ver con Dios. Por naturaleza. ¿Cómo entonces hacerlo? ¿Darle un consejo? ¿Quizá amonestarle? No. La piedad y la fidelidad será el resultado de la salvación. David entonces dice claramente sobre eso. Ha desaparecido. Pero David dice que es Dios quien salva, ¿no? ¿Quién es el que salva? Versículo 1. Salva, oh Jehová. Oh Dios, salva, dice David. David queda aterrado de ver la condición de los de su tiempo. Hay mentira, hay labios lisonjeros, hay doblez de corazón. Y David dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a aconsejar a esta gente? ¿Voy a darle buenos consejos? Quizá los voy a confrontar. No, David dice, Señor, interven. Y cuando tú intervengas en la salvación, esa condición será cambiada. ¿Qué de mirar la condición de la gente de la iglesia? Pensemos en eso. En la iglesia también puede haber gente en ese estado. Maldad, depravación, inmoralidad, pecado, injusticia, deshonestidad, muchas cosas. ¿Y qué hacer entonces en ese caso? Debemos volver al origen. Y es orar y pedir al Señor que intervenga en la salvación. Quizá esa sea la razón por qué hay gente infiel en la iglesia. Es más, cuando Pablo habla de la fidelidad, lo conecta con la salvación. Miremos lo que dice la Biblia en Efesios. Efesios capítulo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, ¿y qué? Y fieles. ¿En qué? ¿Sí ve? ¿Cómo se es santo y fiel? En Cristo. Esa expresión en Cristo siempre se refiere a salvación. Cuando habla de santificación utiliza otra preposición. Por Cristo, a través de Cristo. Pero cuando habla de salvación, siempre dice en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Entonces Pablo cuando dice santos y fieles, dice estos son los que están en Cristo. Si no está en Cristo, imposible que sea santo y fiel. Es otra forma de decir piadoso y fiel. Cuando verdaderamente la gente de una congregación de la iglesia experimente conversión en su vida, de seguro que será natural para ellos la santidad, la piedad, la fidelidad. Mientras tanto, hermanos, difícil. Siempre se estará batallando y esa persona estará chocando con la Biblia, desanimándose, tomando malas actitudes. ¿Por qué? Porque no ha experimentado conversión en su vida. No hay piedad, no hay fidelidad. Ahora, imagínese demandarle fidelidad a alguien que no ha sido salvo. Imposible, ¿no? Por eso, como dije al comienzo, la raíz de todo inicio, verdaderamente en la vida que agrada a Dios, que es de piedad y fidelidad, tiene que ser la salvación. No hay otra. ¿Es usted piadoso? ¿Puede decir usted, de acuerdo a lo que menciona la palabra, es que es fiel? Que usted diga, esa es la razón tal vez por la cual yo no soy fiel. No soy fiel a la palabra de Dios, no soy fiel al Señor, no soy fiel a la santidad y menos piadoso. Esa es la razón por qué me aburro cuando me hablan de la Biblia, me duermo en el culto, me traen obligado, tengo mala actitud. La razón es una sola, no hay salvación en usted. Créalo, imposible la piedad y la fidelidad para el inconverso. David entonces entiende que a no ser que la humanidad experimente esa obra de Dios, seguirán extinguiéndose. Y esto pasa también en las iglesias, hermanos. A no ser que verdaderamente cada uno sea salvo y se ajuste a la salvación, imposible que tengamos gente piadosa, imagínense. Imposible que haya gente fiel en la iglesia si no son salvos. Piense usted en eso. Esa es la razón fundamental de lo que David ve allí en su generación y que nosotros deberíamos también sensibilizarnos. ¿Por qué hay tanta infidelidad? ¿Por qué hay tanta impiedad en la iglesia? ¿Será que hay falta de salvación? Piense usted en eso. Hay impiedad, hay maldad.
Hay amargura, hay resentimiento, hay odios, hay actitudes que están diciendo que quizás esa persona no sea salva. ¿Podemos tener gente piadosa en la iglesia entonces sin salvación? Créame, que donde quiera que haya una real conversión y salvación, habrá una vida de ascenso en esas dos cosas, piedad y fidelidad. A la gente le choca y hay muchos que se molestan por eso, porque le dice, si usted no es fiel, revise su salvación, y la gente se molesta por eso. Usted no es fiel al Señor, no es fiel a la palabra, no tiene convicciones, no tiene piedad, revísese porque es inconverso y la gente se molesta por eso. Pero ¿qué hacemos si eso dice la Biblia? ¿Cómo ser piadoso y fiel? ¿Con consejitos? Quizá dándole una amonestación, tomándolo y sentándolo cada domingo, y que en su vida no pase nada, nunca acepte el evangelio, nunca se arrepienta, nunca haya un nuevo nacimiento en su vida. Imposible. David ve que en su generación hay poca piedad, hay infidelidad. ¿Puede usted percibir eso incluso en la iglesia local? Si lo puede percibir, ojalá usted tenga el discernimiento de eso, porque hay gente que le atribuye salvación al que no es salvo. Toda la vida esa persona siempre ha sido así en la iglesia, siempre ha sido así. Lo único que ha hecho es que ha cambiado nomás de lugar. Antes era católico, iba todos los domingos, ahora viene todos los domingos, pero no ha cambiado en su vida para nada. ¿Puede usted discernir que si pasa eso, si no hay piedad y fidelidad, es porque a lo mejor falta la intervención de Dios? ¿Qué decirle a esa persona? ¿Cuál debería ser entonces la realidad de la condición espiritual de esa persona? No hay salvación. Salmo 12, volvamos allí. Pero una vez el Señor interviene, también es responsabilidad, en segundo lugar, de que cada uno de los que ha experimentado esa intervención de Dios de salvación, viva de acuerdo a la salvación de Dios. Mira lo que dice el versículo 2 del Salmo 12. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Sí vio? David dice, los que han experimentado la salvación de Dios deben vivir de acuerdo a esa salvación. Y la salvación que han experimentado, de acuerdo a lo que menciona la Biblia, tiene 3 tiempos, ¿no? La persona ha sido salva de la condenación del pecado, eso fue en el pasado. La persona está siendo salva en el presente del poder controlador del pecado, santificación. Y un día el salvo será libre de la presencia del pecado, la glorificación. Nada más ni nada menos, la glorificación. Tiene 3 tiempos, ¿no? Y los 3 están relacionados. El que ha sido salvo experimentará esas 3 etapas en su vida. Incluso en la santificación, en la cual toma una parte activa el cristiano. Si el cristiano no se santifica, Dios lo santifica. Pero que se cumple esa estadía de la salvación, se cumple. Ahora, ¿se está santificando usted? Usted me puede decir, yo tenía estas cosas, mi carácter ha sido transformado, moldeado. Usted dice, no, yo sigo igual. ¿Se da cuenta de que es exactamente lo que dice David? Se acabó la piedad, no hay piedad, no hay fidelidad. La salvación tiene esos 3 tiempos y la vida del que ha sido salvo se ajusta a eso. Se debe ajustar. Y sobre todo David menciona que estas cosas de mentira, lisonjería, doblez de corazón, son propias de los que viven fuera de la piedad y son infieles. Mire, esto es tan importante que a veces se nos olvida eso. Mire que la salvación no solo es que esto ya no va al infierno. Es que la salvación implica de que el Señor lo salva de usted mismo también. Nos salvó a nosotros, lo que somos. Pero la gente quiere ser salva de no ir al infierno, pero no quiere ser salvo de lo que es. ¿Está usted contento con lo que es? Piense nomás en eso. Ay, yo soy iracundo. ¿Está contento usted con ser una persona iracunda? Ay, yo soy chismoso. ¿Está usted a gusto, agradado con ser chismoso? Solo puede hablar así quien está lejos de la piedad, que no ha experimentado conversión en su vida. El inconverso se siente a gusto en su pecado. Se siente gozoso y cree que es natural, no cree que es algo contrario. Pero el que ha sido salvo sabe que estas cosas son contrarias a su nueva naturaleza y nueva vida en Cristo. Así que entonces, David dice que es importante que Dios intervenga, ¿no? Quizá Dios debe intervenir en su vida, ¿no? Por eso usted no es piadoso. Por eso usted es un infiel. ¿Por qué? Porque no ha habido esa intervención de Dios. Tal vez esta oración que David está haciendo aquí en este salmo, una exclamación de ver esta condición, de decir, Señor, salva, debería hacerla usted en su vida. Tal vez no tenga usted que mirar a otros, mírese a usted mismo. Examínese en cuanto a la piedad, examínese. Examínese en cuanto a la fidelidad. No a un hombre, no a una religión, no a una denominación, sino a Dios mismo. Examínese su fidelidad, examine su piedad. Y tenga que decir tal vez como David, salva, oh Jehová. Si esa es su condición de falta de piedad, de fidelidad, incluso aunque esté aquí, incluso aunque venga a la iglesia, necesita pedir que el Señor intervenga en su vida en salvación. Y le aseguro que una vez te abra su corazón a la salvación de Dios, permita que Dios intervenga en salvación en su vida, la piedad y la fidelidad será algo natural para usted. De lo contrario, será algo difícil para usted. Esa gente que batalla y trata, yo trato y trato. Esto no es de tratar. Yo me esfuerzo y intento ser, pero no sé qué pasa. Ya sabe qué pasa, ¿no?
Intento vivir para Dios, pero no puedo. No va a poder. Necesita que Dios intervenga en su vida. Así que entonces este salmo es importante, porque David nos dice allí cómo ser piadosos y fieles, y parte de la salvación. Ese verbo que se utiliza tantas veces en el Antiguo Testamento, la palabra Yasha, donde tenemos la palabra Yeshua. Yasha, salvación, ayuda. La mayor ayuda que Dios hace al hombre es la salvación. Porque créame, en ese estado de no salvación el hombre necesita ayuda. Es de compadecer. ¿Cree usted que todo el estilo de vida de alguien no salvo no es de compadecer? Y Dios lo ha hecho, por eso efectúa la salvación. Viene Dios a ayudar a esa persona. Y su mayor ayuda es no enriquecerlo, no sanarlo, no quizá ayudarle con algunas cosas que son secundarias. La mayor ayuda de Dios es salvarle. Salvarle de todo esto que hemos hablado, para que ahora su vida se ajuste a lo que es Dios. Esa es la vida realizada. ¿Sabían cuál es la vida realizada? La piedad y la fidelidad. Mire la gente que más tiene dinero. Son impíos e infieles a Dios. Y jamás se encuentran realizados. Hasta algunos se suicidan. Teniendo mucho dinero, porque es que algunos piensan que la realización de la vida es tener mucha plata. Pregúntele a los ricos cómo andan sin Dios. Pregúnteles. Mire todas esas estrellas de Hollywood, toda esta gente que tiene tanto dinero. ¿Cómo anda en su vida? Pregúnteles. ¿Sabe por qué? Porque esa no es la realización. El hombre solo será realizado cuando su corazón se vuelva a Dios. Cuando su corazón y su vida se ajuste a los parámetros de Dios, piedad y fidelidad. De lo contrario puede tener mucho y siempre le faltará. En este día entonces, ¿es usted piadoso y fiel? Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adolescente que escucha en este día, pregúntese en eso, ¿soy piadoso? Dios le conoce a usted tal y como es. ¿Es usted fiel? Pregúntese. Y si la respuesta es no, ¿por qué no decir como David? Salva, oh Jehová. Sálvame porque estoy perdido. Experimente una conversión real en su vida. No hagamos de la iglesia lo que estaba pasando en el tiempo de David, que se acabaron los piadosos. Imagínense, se acabaron los piadosos. Se acabaron los fieles, imagínense. Pero esto no era asunto de que quizás David había fallado como rey. Era asunto de salvación en ellos. Se acabó la piedad en la iglesia. Esto no es asunto de la iglesia, del pastor, del sistema. Esto es asunto de salvación. Así que entonces, para ser piadoso y fiel, debe usted partir de la experiencia de la salvación. Conocer al Dios que salva, no al Dios que provee, no al Dios que enriquece, que sana, sino al Dios que salva. Allí empieza la piedad y la fidelidad. Y es importante este momento en el cual usted, cada uno de nosotros, vamos a analizar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. En estas dos vertientes que resume todo lo que tiene que ver con la salvación. Y es piedad y fidelidad. ¿Las tiene usted en su vida? Si no, salva, oh Jehová. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra vida a la luz de la piedad, la fidelidad. Es necesario, Señor, que nuestra vida se ajuste a tu palabra, pero somos conscientes que nuestra humanidad, nuestra propia carne, nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible hacerlo. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a realmente, Señor, analizar nuestra vida, si hemos sido salvos. Aquel, Señor, que batalla con pecados en su vida, que le falta piedad, que es infiel, Señor, te ruego que hayas hablado a su vida, que no salga de este lugar sin examinarse. Y quizás, Señor, pedirte que tú obres en su vida, que intervengas en salvación, conversión, un nuevo nacimiento. Y ayúdanos, Señor, una vez hemos sido salvos, a crecer, a vivir de acuerdo a esa piedad, a esa fidelidad. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.